Hola a todos, soy Miliko y en el vídeo de hoy, como habéis podido leer en el título, vamos a estar redibujando escenas de anime. ¿Y por qué he querido hacer este vídeo? No es algo que yo me haya inventado, ni muchísimo menos, es algo que se ha hecho no solamente en anime, sino en general se ha hecho muchísimo, sobre todo para aprender varias cosas bastante interesantes que si estáis aprendiendo o queréis aprender a dibujar mejor, sin duda os recomiendo que hagáis. Y es básicamente que gracias a este ejercicio de redibujar escenas vais a poder aprender tanto composición, pose, también voy a poder aprender, en este caso sobre todo color, paletas de color, cómo sombrear, un montón de cosas que os van a venir súper bien a la hora de crear después vuestras propias ilustraciones o lo que vosotros queráis. Y la verdad es que me parece un ejercicio súper interesante. Ya he hablado mil veces de lo mucho que me gusta el reto que se está poniendo ahora de moda en Instagram, sobre todo del Draw This in Your Style. Básicamente es un redibujando el dibujo de otra persona pero a tu estilo. Sin embargo, en esa versión también se premia un poco puedes cambiar la composición, puedes cambiar la pose, puedes hacerlo de cuerpo entero, o de medio cuerpo, de cara, o sea, es un poco más creativo en ese sentido. Sin embargo, este ejercicio de redibujando escenas y que seguramente habéis visto a muchísima gente hacer, sobre todo a nivel de estudio, porque al final esto no deja de ser un estudio para vosotros aprender mejor a dibujar. Es que se trata de copiar, aunque sea en vuestro estilo, como yo estoy haciendo, copiar la escena tal cual es. ¿Por qué? Evidentemente esto es según vuestro criterio o lo que queráis explorar. Por ejemplo, en mi caso yo he decidido que quiero mantener mi estilo, pero hacer, digamos, la escena, pero como sería exactamente igual, pero a mi estilo. Y en mi caso, sobre todo, el criterio que yo estaba buscando en hacer estos dibujos es en el aprendizaje del color. Entonces, la gracia de esto es que no puedes utilizar el cuentagotas, es decir, el copiador de colores. La imagen de referencia es solo referencia, no vale sacar los colores de la referencia. O sea, tienes que ir buscando tú mismo los colores, utilizándolos y seleccionándolos a ojo para poco a poco ir entrenando el ojo para ser capaz de distinguir un color, un matiz de otro. Y ahí está la gracia de este ejercicio. Vaya a ver que al principio es difícil cuadrar exactamente los colores, que sean exactamente los colores iguales. A mí me ha quedado parecido, pero no son exactamente esos colores. Así que a nivel de práctica vais a aprender a poco tener más conocimiento y sobre todo discernir muchísimo mejor cuáles son los colores que estáis viendo en la vida real, y eso va a venir súper bien a la hora después de crear vuestras propias paletas. Y algo también que creo que es súper interesante de este ejercicio, ya no solamente a nivel de color, que os va a enseñar de verdad un montón, es que vais a aprender a salir de vuestra zona de confort, porque seguramente os pasará como a mí, que al final tenéis como una paleta de color o unos colores como favoritos para pintar y no solemos salir mucho de esa zona, la verdad, porque a lo mejor nos sentimos más cómodos o nos da miedo o simplemente ni siquiera se nos ocurre cómo mezclar otra clase de colores. Así que estos ejercicios vienen súper bien precisamente para aprender cómo otros han hecho estas paletas que a lo mejor ni siquiera se nos habría ocurrido. A mí a lo mejor, por ejemplo en esta escena de Death Note, con tantos grises, pero son unos grises como verdosos, azulados, no grises así, sino que son como sucios. A lo mejor a mí de forma innata nunca se me habría ocurrido, a no ser que haya visto una imagen de referencia. Un dato más que os avisa de que lo importante que son las referencias, no solamente para hacer ejercicios como redibujando, sino simplemente si queréis hacer una escena de, por ejemplo aquí que estáis viendo, siempre buscar alguna escena de referencia para tenerla, sobre todo a nivel de color, si es vuestro problema, o de composición o lo que sea, siempre usar referencias. Y en este caso, pues evidentemente aún más porque estamos copiando la imagen. Y como veis, yo no estoy buscando que sea exactamente el mismo nivel de detalle, es más, lo estoy llevando a mi estilo, que es más cartoon, y creo que es bastante interesante. Y sobre todo buscando, lo que ya os decía, intentar conseguir la misma atmósfera que tenemos en la imagen del anime. Y creo que, por ejemplo, aquí en Death Note, aquí es donde se nota, por ejemplo, que yo no estoy acostumbrada a utilizar estos colores, y mientras que en el de Sailor Moon me ha salido bastante fácil, entre comillas, encontrar esos colores, esos matices sin
utilizar el cuentagotas ni nada. Aquí sí que me ha costado porque estos son matices de grises muy sutiles y la verdad es que creo que, aunque se parece, podría ajustarse muchísimo más y ser aún más fiable. Y otro aspecto por lo que os aconsejo muchísimo que hagáis este ejercicio, no solamente a nivel de color, también os va a ayudar muchísimo para todos aquellos que queráis aprender a hacer composiciones mejor. Esto se hace mucho, este ejercicio se hace muchísimo para hacer, sobre todo para cine, para la gente que está aprendiendo a la composición de la escena, para cómic, para un montón de cosas. Siempre se recomienda que busquéis referencias y sobre todo que miréis a gente que os gusta cómo crea. Yo es algo que siempre he hecho, a mí me motiva 1000 veces más ver el trabajo de otro que ponerme en un libro súper teórico que te explica la teoría, pero después en la práctica te quedas un poco en plan, no sé, muy bien. A mí siempre me ha venido súper bien ver artistas que me gustan para aprender algo en concreto de ese artista y sin duda para mí también es más motivador porque al final estás viendo algo que te gusta constantemente. Y seguramente habéis visto esta clase de ejercicio no solo con anime, sino con escenas de cine. ¿Por qué? Porque es algo que se utiliza muchísimo para estudiar las composiciones, para ver cómo puedes componer una imagen para una escena en concreto, para saber qué transmitir, para aprender a cómo tienes que colocar los elementos para que en el nivel de equilibrio visual funcionen perfectamente, que puedas explicar un dinamismo. Todo eso va a venir súper bien y cuanto más hagáis este ejercicio va a ser mucho mejor. Evidentemente, depende de lo que estéis buscando en este ejercicio, podréis hacer un nivel de acabado más o menor. Por ejemplo, en mi caso, si yo quisiera hacer un nivel de estudios de escena de composición, me quedaría solo en el boceto o algún tono plano para diferenciar un plano con otro, pero ya está, porque al final mi idea solamente es estudiar la composición. En este caso he hecho, digamos, la ilustración final por el hecho de que yo estaba haciendo el estudio de colores. Y también para ver el resultado final de cómo sería esa escena a mi estilo. Pero no os centréis en intentar hacer un dibujo súper acabado y súper terminado, porque al final esto no es otra cosa, mejor dicho, que un estudio y no importa si uno lo acaba y el otro no. Lo importante es que vayas aprendiendo y que en cada uno de los ejercicios vayas sacando algo en claro. Y además, algo que al principio va a costar porque no es cómodo, al final estás forzando a tu creatividad o a tus conocimientos a ir un poco más allá y salir de la zona de confort. Pero sin embargo, esto es un ejercicio que a mí me parece súper relajante porque no tienes que pensar en hacer un personaje atractivo, no tienes que pensar en no tienes esa presión de crear algo nuevo, sino que simplemente estás copiando. Y dentro de que estás copiando algo que te gusta, porque ya que eliges algo, por lo menos elige una imagen que te mole. Y al menos a mí, ya os digo, a mí estas cosas me motivan mucho y me relajan cuando yo estoy un poco agobiada o tengo un poco de art block. Estos ejercicios a mí me vienen súper bien para empezar otra vez a coger fuelle y a empezar a rodar por mí misma. Y después a lo mejor hacer un ejercicio de esto ya me puedo poner y sentarme y hacer un dibujo mío propio. Porque es como que con esto haces un calentamiento, es como en el deporte. Primero haces un calentamiento, cosas que a lo mejor no son súper creativas, no son súper divertidas a nivel de deporte, pero después te ayudan para poder hacer algo más que de verdad te llena, que es algo tuyo propio. Así que de verdad os aconsejo que hagáis este ejercicio porque vais a aprender un montón. Y ya llevarlo a cada uno. También hay gente que hace estudios y va directamente a hacer estudios de este tipo a realismo, que eso también puede ser. Si quieres aprender a hacer un estilo, también es muy aconsejable que hagas este ejercicio porque así es como se aprende a hacer las cosas, copiando y copiando muchísimo. Y yo lo he hecho en mi estilo porque quería que fuese así, pero hay muchísima gente que hace estudio de como ya os decía, de las escenas de anime, no, de cine, y directamente intenta buscar todas las sombras, los efectos de luces. Cuanto más realista, más difícil es hacer este estudio de color, entre comillas, porque al final lo bueno que tiene esto de hacerlo en anime, y por lo que también he querido enseñaros esto como el primer vídeo de este estilo, en anime es más sencillo, entre comillas, hacer este estudio de color por el hecho de que los colores tienden a ser planos y tienden a estar muy diferenciados de dónde viene la sombra, de dónde viene la luz. Entonces es muy fácil hacer estos estudios sin tener muchísimo conocimiento de sombreado, de
degradado y cosas así. Si después quieres hacer un estudio de color sobre una fotografía o una escena de cine, de acción real, pues evidentemente va a ser un poco más complicado porque vais a tener muchísimos tonos que tenéis que replicar y a lo mejor se hace un poco más tedioso. Además, sé que a muchos de vosotros seguramente os gustará el anime y creo que también es, como ya he dicho, a mí algo que necesito para hacer estos estudios es tener motivación, y qué mejor que hacer algo que te guste y tener la referencia de algo que te mole, que te inspire y que sea guay. Y por último, ya no os doy más la chapa, simplemente deciros que la verdad a mí me ha parecido súper interesante. Me encantaría saber en comentarios qué os ha parecido esta clase de vídeos, si lo habíais hecho alguna vez, si lo queréis poner en práctica. Y también me encantaría ver si lo hacéis, podéis etiquetarme en Instagram para que yo pueda ver cómo hacéis redibujando vuestros estudios de color. Es muy importante, no hagáis trampa, no utilicéis el cuentagotas. Evidentemente estos estudios los podéis hacer en tradicional, en digital, como vosotros queráis. Evidentemente en digital va a ser más sencillo porque tienes la paleta infinita de Photoshop o del programa que estoy utilizando, que a lo mejor en tradicional no tenéis todos los colores del mundo, entonces va a ser a lo mejor más difícil encontrar el color exacto, pero también se puede hacer perfectamente, así que no es una excusa el hecho de que no tengas tableta o que no tengas ordenador o lo que sea para hacer estos ejercicios, porque todo se puede hacer en tradicional también. Es cuestión de ponerse y dedicarle el tiempo que se necesita. Y por último, también quería deciros que estos ejercicios son estudios. Es muy importante que cuando hagáis estos ejercicios, tanto de escenas de anime o si estáis haciendo estudios de pose o cualquier cosa que utilicéis referencia, no digáis que es creación vuestra, propia de vuestra cabeza, sino dar crédito a lo que estáis haciendo. Es decir, si tenéis que ser sinceros con vosotros mismos y con la gente que os ve, porque al final, por lo que muchas veces la gente se queja y le tiene ese estigma a copiar y a la referencia, es porque la gente no es totalmente sincera y dice que se lo ha creado de su cabeza, y no es verdad. Así que no pasa nada por coger referencia, y siempre que lo hagáis, decir esto es un estudio de esta escena o esto es un estudio de este ilustrador o de lo que sea. No pasa nada porque al final son estudios. Así que nada, este es el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, también sabéis que podéis darle a me gusta a este vídeo, compartirlo. Me encantaría saber si queréis una segunda parte. Si es así, podéis decirme abajo en los comentarios de qué otro anime o otras cosas. Había pensado a lo mejor hacer uno de escenas de películas de Ghibli, porque creo que Ghibli es precioso y sí, creo que os gustaría que hiciese uno igual que este, pero de Ghibli. Decidme abajo en los comentarios, por favor. Y ahora sí, me despido, no sin antes deciros que también tengo mis redes sociales, que las tenéis aquí abajo, sobre todo por Instagram, que es donde estoy más activa. Y ahora sí, ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.